Hola, buenas tardes. Espero que estén súper bien. Las disculpas, está terrible el tráfico. Está bastante compleja la calle y bueno, y la parte, yo viajo, ¿verdad? Yo les había contado que yo viajo de Coyol hacia Heredia y las presas están terrible. Entonces, y ahí las disculpas, pero sí era de un parqueo, ¿verdad? Y casi que duré prácticamente casi 2 horas y media en presa. Entonces ahí las disculpas. Gracias Ariel y Canan por unirse. Entonces estoy procediendo con la grabación de la clase y bueno, voy a hacer el protocolo de poder mostrar la plataforma, ¿verdad? Para habilitar el material y asegurarme de que todo está bien. Hoy iniciamos curso, hoy vamos ya a empezar a enfocarnos en el quinto módulo que es metrología, curso que es bastante útil y bastante bueno para el tema de unidades de medida. Entonces vamos a estarlo desarrollando. Nada más déjenme por acá bajar esto para que poder habilitarles el material. Ya por acá bueno, ya está habilitado y ya está el examen también disponible. Entonces voy a empezar a proyectar la presentación del día hoy con el nuevo tema que vamos a estar desarrollando. Déjenme acá nada más cambiar la pantalla y ahora sí. Como les comentaba, vamos a iniciar con nuevo módulo. Vamos a tener esta clase y vamos a ver, parece que, ajá, tenemos clases esta y la próxima semana y ya luego posterior a eso nos veríamos hasta enero, si Dios lo permite, nada más de manera de recordatorio. Hoy vamos a empezar con el módulo de metrología. Metrología, bueno, vamos a conocer los conceptos generales, su importancia y vamos a hablar un poquito de sus definiciones, ¿verdad? Y temas de calibración. Es un tema muy importante dentro de la industria y entre los procesos productivos. Entonces vamos a ir desarrollando pues este módulo en las próximas 4 semanas. Eh, para empezar, básicamente la metrología está referente a medidas, muy enfocado al sistema de unidades adaptados a todos los instrumentos que utilizamos para ya luego efectuar esas mediciones y eventualmente interpretarlas. Si nos basamos en los aspectos teóricos, prácticos y experimentales, pues abarca las unidades de medida, sus patrones, las mediciones y los instrumentos de medición. Es lo que abarca la metrología. ¿Por qué es importante? Es importante porque nos permite poder obtener mediciones exactas y confiables, ¿verdad? Y dentro de lo que es el tema de, ¿verdad? De unidades de medida, ¿verdad? O algún tipo de medición dentro de los procesos, es sumamente fundamental para que toda empresa pues sea más competitiva y eventualmente esté respaldada. Es la base de los conocimientos científicos y eventualmente pues todo el tema de tecnología, automatización en lo que es la industria. Es súper necesaria, ¿verdad? En todo el tema de producción, como les comentaba, y eventualmente también para la investigación. Y no dejemos de lado tampoco el transporte y la comunicación. También porque protege la salud de eventualmente de los productos, es decir, pues aseguran calidad. De esto se repercute en proteger la salud y la seguridad del ciudadano. Y también así como los intereses del consumidor y del país. Por ahí escuché, déjenme ver. Toquecito. Aquí está. ¿Sí me escuchan? Sí, ok, fue que se unió José. Bienvenido, José. Eh, y dentro de los tipos de metrología que nosotros tenemos o podemos ver, existe la científica, que está enfocada mucho en los patrones o en los instrumentos de medición. La legal, que es básicamente donde existen por decirlo así, los requisitos sobre cómo, o más bien a través del sistema internacional, que lo vamos a conocer un poquito más en detalle. Y la industrial, que está más enfocada pues, en la competitividad a través de la mejora de las mediciones. Eh, vamos a proceder a ver unos conceptos que son muy básicos y muy importantes dentro de la metrología,
como lo es medir y medida. Muchas veces se tiende a confundir, ¿verdad? Medir es básicamente cuando usted hace una evaluación, ¿verdad? Un objeto, algún dispositivo, alguna parte de algún dispositivo, y lo que evalúa es la magnitud y la relaciona con otra magnitud de la misma especie adoptada como unidad. Entonces, básicamente, saber cuántas veces cabe, ¿verdad? Esta unidad sobre ella misma. Vamos a ver, porque creo que no se ve la presentación. Disculpe, debe ser que dejó de proyectar. Gracias por avisarme. Para lo que es la grabación sí quedó, entonces es meramente que no les estaba proyectando a ustedes. Les decía, ¿verdad? Que el concepto de medir es cuando usted evalúa la magnitud, ¿verdad? De algún objeto y eventualmente lo que hace es saber cuántas veces cabe sobre ella misma. Entonces, si vemos un ejemplo, la magnitud, ¿verdad? Es sobre la longitud y si vemos el ejemplo de la unidad es el metro. Luego tenemos el concepto que es medida. Básicamente, pues es el resultado de esa evaluación. Cuando yo evalúo la magnitud, entonces yo ya sé cuántas veces se puede repetir ese patrón. Si lo vemos igual, bajo el mismo ejemplo, tenemos magnitud y tenemos longitud. Eventualmente, pues tenemos el patrón, ¿verdad? Que lo podemos referir en este caso al metro. Y el resultado tenemos que es 3.2 metros, ¿verdad? Que esto iría siendo pues la medida. Si nos vamos a las definiciones, pues el patrón de medida básicamente, como les decía, es un sistema o más bien un dispositivo de medición o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad. Es lo que yo voy a definir, ¿verdad? Con lo que voy a básicamente a realizar esa medida o realizar esa magnitud, realizar esa magnitud. Y la incertidumbre de medición es básicamente cuando yo estimo, ¿verdad? Lo que caracteriza en este caso el campo de valores dentro del cual se sitúa el valor verdadero de una magnitud de medida. Básicamente la especificación. Resumen. Em, y dentro de lo que es el medir y la medida, pues viene surgiendo un concepto, ¿verdad? Que es primordial para los procesos productivos y es lo que son las calibraciones, ¿verdad? Eh, Nosotros, ¿verdad? O dentro de las diferentes industrias, pues se requieren trabajar con ciertos instrumentos o ciertos equipos, ¿verdad? Que requieren una precisión, ¿verdad? Y entonces esta precisión tiene que ser evaluada. Y aquí es donde surge el tema de la calibración. La calibración es básicamente cuando yo especifico, ¿verdad? Unas condiciones, es decir, que yo llego y digo, voy a establecer estas condiciones especiales o específicas para este dispositivo o para este instrumento y básicamente lo que yo hago es, en una primera etapa, ¿verdad? Relacionar los valores y las incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida. Y correspondiente indicaciones con incertidumbres asociadas en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Entonces, voy a irme a lo práctico y a lo más fácil, ¿verdad? Porque quizás a veces la teoría tiende a enredarnos un poco o normalmente pues eh, tardamos un poquito en aterrizarla. Si yo tengo un caliper, ¿verdad? O yo tengo un instrumento donde, voy a decir una regla, tal vez como para ponerlos más en contexto. Yo llego, ¿verdad? Y establezco que mi regla va de 0 a 100 milímetros, centímetros, em, pulgadas, ¿verdad? Porque también hay reglas de pulgadas. Entonces, yo una vez, digamos que voy a utilizar una regla de centímetros, en este caso yo voy a calibrar o voy a realizar una medida o voy a realizar un patrón en donde yo digo, mira, mi regla se va a mantener de 0 a 10, ¿verdad? Y eventualmente de 0 a 10 es el proceso que yo valido y yo entonces genero un patrón, ¿verdad? En donde yo verifico que esa unidad de medida estén pues correctas y ese es el patrón que yo llego y calibro. Y ustedes me van a decir, bueno, pero qué tontera, ¿verdad? Y pues,
calibrar una regla, pues puede sonar tonto, ¿verdad? Porque uno esperaría que ya la regla venga con las unidades correctas, pero eventualmente con su uso tiene desgaste, ¿verdad? Se puede caer, se puede golpear y eso puede afectar los patrones de medida. Entonces, una calibración es cuando yo llego y digo de 0 a 10 es la medida correcta de esta regla, calibro ese rango, lo apruebo, ¿verdad? Ya por equipos de medición. Y una vez que yo calibro eso, esa es mi primera etapa y en una segunda etapa yo lo que hago es realizar o revisar más bien ese patrón para asegurarme que todavía se mantiene. Por temas de desgaste o por temas de algún tema de golpe o, o alguna situación que haya tenido la regla. Em, Esto es también, dentro del tema de la calibración puede existir un ajuste, ¿verdad? Y básicamente un sistema de medida es básicamente un conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medidas para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados a la magnitud a medir. Básicamente, si yo tengo un equipo, ¿verdad? Y este equipo pues está desviado, ¿verdad? Imagínense tal vez que tenía que ser un rango de 0 a 10, ¿verdad? Y tal vez está yendo como entre 7 y 8 y eventualmente lo lleva a un punto central que es 5. Esto es un ajuste en un sistema de medida como tal. Básicamente es llevarlo hacia lo que yo prescribí o lo que yo establecí como iba a ser ese ajuste o más bien esa calibración. Nosotros tenemos ya por default, ¿verdad? O de una manera establecida un sistema internacional, lo que les decía, vamos a estar viendo ahí este sistema. Básicamente son ya unidades que internacionalmente pues están establecidas. Entonces, por ejemplo, si vos querés, en este caso, ver magnitud a nivel de longitud, la unidad de medida en este caso va a ser el metro. Y entonces cada unidad tiene un símbolo y los símbolos son sumamente importantes porque si no, cuando uno vaya a revisar o leer algún ejemplo o algún resultado, depende del símbolo como esté colocado, pues va a interpretar cosas distintas o diferentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Aquí están por decirlo así, como los más comunes o los que normalmente vemos, ¿verdad? O trabajamos. Em, Vemos masa también, la masa a nivel de lo que es la unidad es el kilogramo, lo vemos con kg, lo vemos también el tiempo, ¿verdad? Que eventualmente la unidad es el segundo, la corriente, que es el amperio, ¿verdad? La temperatura termodinámica, que es el Kelvin, la intensidad luminosa, que es la candela, y la cantidad de materia, que en este caso es el mol. Em, y como pueden ver, cada una tiene su propio símbolo. em, eh, ah, Perdón, chicos. Déjame nada más acá. Em, Les decía ahora que eventualmente pues esas unidades son las más básicas, son las que generalmente vemos. Em, Les hablaba también pues la importancia de los símbolos. Em, es importante también que estos símbolos no son negociables, es decir, yo no los puedo alterar porque para eso existe un sistema internacional, ¿verdad? Entonces el sistema internacional lo que dijo fue voy a establecer que el metro va a tener como símbolo la M, la M minúscula. Entonces yo no la puedo alterar, ¿verdad? No es que yo voy a poner, ¿verdad? Y muchas veces eh, eso sucede, pero a un nivel de reporte o a un nivel de interpretación de resultados, ustedes eventualmente no pueden, por ejemplo, poner 5 MTS para decir metros. Ya con la M minúscula se da por entendido que son 5 metros. No hace falta pues colocar ahí el plural. No otra de los errores que también a veces pasa es que colocan el punto y ya eso afecta o más bien ya no está cumpliendo con el sistema internacional. Si yo les digo, si yo les pongo un ejemplo acá, ¿verdad? Si ustedes me dicen, bueno, ¿y qué pasa si metro yo la dejo en mayúscula? Pues si usted en metro lo deja en mayúscula, lo que significa es mega. Y luego le voy a explicar qué es mega.
los voy a dejar ahí con, por ejemplo, si hablemos de watts, ¿verdad? O tal vez hablemos de kilo. Aquí está un ejemplo de kilo. Si yo llego, ¿verdad? Y entonces yo digo que voy a usar, perdón, aquí el ejemplo que tenemos es del Kelvin, de la temperatura termodinámica. De Kelvin, si yo, por ejemplo, te dice que tengo que usar la K mayúscula. Si yo pongo la K minúscula, lo que significa es kilo, que es 10 a la 3. De igual manera, ahora les voy a explicar un poco qué significa eso. A lo que yo quiero es darles a entender es que el símbolo se tiene que respetar y se tiene que ver tal cual como se ve acá en esta tabla. Como la masa, ¿verdad? Pues ya sabemos que tenemos el kilogramo, ya sabemos que se ve con kg, en este caso ambas son pues minúsculas y esa es la unidad de medida que tenemos para la masa. Entonces, también tenemos los patrones de medida del metro. El metro eventualmente pues desde el 89 hasta 1960 y están básicamente con aleación de platino e iridio. Para el metro, pues medimos longitud, lo vemos con el símbolo M minúscula y esto es una de las más comunes. El metro se define como la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío de un lapso. O sea que es básicamente como a través de, pues, ya los estudios del sistema internacional, pues se define eh, esa unidad de medida, ¿verdad? Y ya pues ya establecen como, por decirlo así, patrones que se tienen que respetar y por eso es el sistema internacional. El kilogramo lo que dice es que la masa igual al prototipo internacional del kilogramo. Es básicamente 1 a la A y 3 a la A, que eso es meramente pues ya eh, estandarizaron, ¿verdad? Cómo iban a medir el metro y cómo se iba a medir el kilogramo. De igual manera el segundo, el amperio también, ¿verdad? Igual el tema de la intensidad de una corriente constante que se mantiene en dos conductores paralelos, tiene que estar rectilíneos, tiene que ser de longitud infinita, sección circular despreciable y colocados a 1 metro de distancia entre sí para el vacío. Entonces, haciendo eso, pues lo que se va a generar es una fuerza igual a 2x 10 a la menos 7 newtons por metro de longitud. Es lo que establece de nuevo, ¿verdad? La Conferencia General de Pesos y Medidas que va haciendo el sistema internacional. Y esto el año lo que significa es que a partir de ese año fue que se definió esta unidad de medida y eventualmente desde este año es que no han sido modificadas, es decir, se mantiene hace bastantes años. Aquí explica el Kelvin, ¿verdad? Cómo fue su definición a través de la Conferencia General de, de Pesas y Medidas, el mol y la candela. De igual manera, no voy a ir en detalle cada una de ellas porque es veramente cómo el sistema internacional pues definió esas unidades de medida y cómo a través de ellas pues se obtienen pues que sea 1 metro, que sea 1 kilogramo, que sea un segundo, que sea un amperio. Yo ya les hice spoiler. Primera regla, la coma. La coma en el sistema de unidades o el del sistema internacional, la coma lo que nos permite es básicamente separar una parte decimal. Entonces, una de las reglas para el uso de unidades del sistema internacional es que vamos a utilizar la coma para separar los decimales. Luego tenemos el espacio. La regla que tenemos con el espacio es que en números que son muy grandes, ¿verdad? Que tienen muchas cifras, lo que nosotros, o más bien lo que el sistema establece como una regla es que vamos a hacer un espacio cada 3, ¿verdad? Para eventualmente pues definir los milis. En este caso, si la cantidad tiene muchas cifras, como en el caso que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que son 12.453 metros, perdón, 12.453,235, 787 metros, o en este caso, pues sí que vemos ahí que son 433.568.444 litros. Entonces vamos a utilizar el espacio cada 12 cifras.
El redondeo, ya nosotros habíamos conversado, ¿verdad? En el módulo anterior, el tras anterior, sobre el redondeo, el de estadística. Entonces, vamos a aplicar pues la misma regla. Si el primer dígito eliminado es menor que 5, en este caso pues a 5 cifras, aquí tenemos que es 4, 5, 6, 7, 2, 35, y en este caso pues cuando es menor a 5, y básicamente pues llevamos esa cifra al redondeo. A 4 cifras, aquí está el ejemplo a 5 cifras y a 4 cifras. Si el primer dígito eliminado es mayor que 5, a 3 cifras, a 2 cifras. Y si el primer dígito eliminado es igual a 5, 6 cifras, como lo podemos ver en los ejemplos. Entonces, nada de lo que ya conocemos, ¿verdad? Ya no me voy a detener mucho acá porque ya el redondeo ustedes lo conocen bastante bien. Es básicamente la misma regla que habíamos visto nosotros. em, que básicamente menor igual así como lo mantenemos. Y lo que es mayor, pues redondeamos hacia arriba. Las reglas para el uso de unidades del sistema internacional, consideraciones que tenemos que tener, la multiplicación, se utiliza el símbolo X, en este caso tiene que ser X minúscula. Aquí vemos un ejemplo. Oh, ahora sí, el 65,32, en este caso son metros, por el 3,76 metros. Muchas veces también, pues, si ya existe un reporte, ¿verdad? Pues, y viene con un asterisco, por más que entendamos de que eso es una multiplicación, no está cumpliendo con el sistema internacional. A nivel de, bueno, aquí tenemos otro par de ejemplos que lo hacen con punto. Y tenemos otro punto que lo hacen básicamente pues con símbolos que no refieren a multiplicación. En este caso lo que hicieron, ¿verdad? Pues estamos colocando primero que todo un símbolo menos que no hace, no cumple básicamente con las consideraciones del sistema internacional. Tiene que ser una X y tiene que ser minúscula. Bueno, importante también, en los múltiplos exactos del 10 se puede escribir directamente en potencia. Entonces, en el sistema internacional lo que nos permite es básicamente, y para no hacer un número tan grande, pues en este ejemplo que yo estoy viendo acá, en lugar de colocar pues los 8 ceros, ¿verdad? Pues en este caso lo estoy elevando. Eso lo vamos a conocer ahorita más adelante. Ahí hay una tablita. De hecho, la clase de hoy es sumamente corta porque está muy enfocada, ¿verdad? Como en los conceptos generales de la metrología, y la metrología es básicamente pues unidades, ¿verdad? Como les decía, es entender muy bien qué es medir, entender muy bien qué es la medida, para qué existen las calibraciones, algunas de las reglas del sistema internacional, que esto básicamente es como quien dice, ¿verdad? Estas son las reglas del juego. No hay mucho que ver acá porque ya es lo que establece el sistema internacional, ya son consideraciones que hay que respetar. Y a nivel de múltiplos exactos del 10, básicamente, pues en este caso, ¿verdad? 10 a la menos 8, lo que nos está diciendo es que aquí hay, ¿verdad? Hay 1 y hay 2, 4, 6, 8, 9 ceros. En este caso, él toma en consideración el primer 1 y el 0, y en lugar de colocar los 8 ceros restantes, lo que hace es lo eleva como potencia. Entonces, estos son cosas, no, cuando son múltiplos exactos del 10, se puede hacer de esta manera. Aquí vemos el otro ejemplo, ¿verdad? En donde tenemos 10 a la 6. Y acá es donde les quiero mostrar. Voy a adelantarme un toquecito. Esto está por aquí. Nosotros tenemos básicamente en el sistema de metrología, utilizamos mucho, ¿verdad? Porque hay mediciones que son o muy largas, ¿verdad? O muy pequeñas más bien, o muy pequeñas o muy grandes, en donde ocupamos tener unidades para poder simplificarlas, ¿verdad? Para no, porque imagínense ustedes, yo escribiendo este numerito, así que no sé cómo se diría. Entonces utilizamos prefijos, ¿verdad? En el cual lo que nos permite es ver cuántos ceros hacia la derecha, ¿verdad? O cuántos ceros hacia la izquierda.
están. Entonces viene igual, empezamos desde la unidad, en este caso 10 a la 0, pues significa 1, 10 a la 1 significa 10, 10 a la 2 significa 100, y eventualmente pues lo que va agregando son la cantidad de ceros y cada uno de ellos tiene un prefijo. Eventualmente tenemos deca, hecto, kilo, mega, giga. eh, y lo que nos permite a nosotros es eso, básicamente es poder utilizar esos prefijos o esas potencias para poder simplificar los números y hacerlos de una manera más, por decirlo así, más sencilla y más simple a la hora de interpretar resultados. Tenemos básicamente pues desde Jota, ¿verdad? Hasta Yocto. eh, y lo que les iba a comentar también, déjenme devolverme un toquecito en el slide. Mm, ok. Entonces, eso es básicamente pues lo que nos dice esta regla, ¿verdad? Que en los múltiplos exactos podemos utilizar potencias. También importante, la correcta escritura de las unidades. Ahora les decía, ¿verdad? Pues todos los nombres en minúscula. En este caso, metro, no metro con M mayúscula. Kilogramo, no kilogramo con la K y la G mayúscula. Tiene que ser todo en minúscula. En este caso, Newton, no Newton con mayúscula. En el caso de grados Celsius, ¿verdad? Es una excepción. Este sí es permitido tener la C mayúscula. Se permite también la traducción de nombres de unidades, en este caso pues metro, meter o metro, en este caso pues a nivel de lo que es algún tipo de traducción. Llevamos algún ejemplo, ¿verdad? Que entre el español y el inglés y el otro me parece que es francés. Y otra de las cosas importantes que a nivel de la correcta escritura es que entre la cantidad y el símbolo o nombre de la unidad pues hay que digitar un espacio. En este caso pues 0, perdón, 6,0 espacio metros. No todo pegado, debemos respetar siempre un espacio entre lo que es la cantidad y el símbolo. Aquí hay otro ejemplo. No se puede abreviar los nombres de las unidades. En este caso, como les ponía el ejemplo ahora, ¿verdad? Si es plural, no podemos poner MTS. Nada más ponemos 2,4 metros, ya sea por entendido que es la unidad de metros. No hace falta pues inventar ahí el plural. Mismo caso con los kilogramos. No se puede utilizar siglas, en este caso, ¿verdad? Como 3 centímetros cúbicos es la manera correcta, no 3 cc. También cosillas que a veces uno se topa, pero como les decía, en los reportes no está correcto y no está alineado al sistema internacional. Tenemos este otro ejemplo de RAT. Importante también, lo que les decía ahora, el punto. No se puede colocar, porque ya ahí no cumple con lo que es el sistema internacional. Y finalmente, pues lo que les decía, ¿verdad? Tenemos esta tablita que lo que nos permite a nosotros es, eh, a través de palabras cortas, que básicamente lo que nos indican es que esa unidad está multiplicada o dividida por algún número específico. Entonces, se utiliza generalmente entre potencias de 10 y básicamente un prefijo cambia el tamaño de una unidad. Entonces, básicamente el numerito que está arriba es el que hace el cambio de la unidad. Entonces, en vez de escribir 1 millón de gramos, para poner ejemplo, yo escribo un, un miligramo, ¿verdad? Entonces, es uno de los ejemplos. En lugar también de escribir tal vez 0,000001 metros, yo puedo decir, ¿verdad? Que es en este caso, puede ser milímetros, ¿verdad? O en este caso también, en vez de 1 millón, perdón, de 0,00001, porque son 5 ceros, sería micrómetro.
este de acá, que sería con ese símbolo, ¿verdad? Si yo quisiera decir, en lugar de decir 0,00001 metros, yo puedo decir que es un micrómetro. Y si yo tuviera, o quiero decir 1000 gramos, entonces, perdón, 1 millón de gramos, como lo podemos ver acá, que sería 10 a la 6, yo puedo decir que es un megagramo. Ahí es básicamente ahí cómo funciona esta tablita. Em, ¿Qué más les puedo decir? A ver si no se me queda por acá. Y básicamente es eso, chicos. Entonces, mucho es repasar un poco las reglas del sistema internacional y irse familiarizando un poquito con esta tablita que sí les va a permitir, cuando hagamos algunos ejercicios ahí de mediciones, pues interpretar o poder ejecutar de una mejor forma pues, los resultados obtenidos. Entonces, súper pequeña la clase del día de hoy. Más bien le agradezco a los compañeros que se pudieron unir. Yo sé que ahí tuvimos un tema hoy. Eh, Les decía ahora al inicio, para los que estaban, es un colapso ya, ¿verdad? Y con diciembre es peor y eso que, ¿verdad? Muchos no han pagado el aguinaldo, pero está fatal la calle. Eh, Cualquier duda, pregunta, ¿verdad? Como siempre les digo, no duden en contactarme. Metrología es un tema, también para los que no estaban, es un tema sencillo, pero súper importante y primordial para nuestros procesos, ¿verdad? Y eventualmente para dar seguridad y respaldo a todo el tipo de mediciones que se requieran dentro de los sistemas, de los equipos, eh, de las herramientas, entre otros. Entonces, muchas gracias, de verdad que aprecio mucho que se hayan podido conectar y de nuevo me disculpo y ya les voy a subir el material. Quedo por acá si tienen alguna duda o pregunta y que tengan una linda noche.